Seguimos en Cara o Seca en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Vamos a meternos de lleno en una entrevista que sin lugar a dudas va a ser muy interesante. Aquí en el programa tenemos en comunicación a Cecilia Todesca Bocco. Ustedes la conocen, es economista, fue vicejefa de Gabinete de Ministros durante el gobierno de Alberto Fernández, con Santiago Cafiero a la cabeza, y luego fue secretaria de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería durante el gobierno del Frente de Todos. Por supuesto, es una figura muy relevante del ecosistema económico del peronismo y tiene la amabilidad de atendernos en esta jornada. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá te saludamos Úrsula Asta y Juan Lemán. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por atendernos, Cecilia, en primer lugar. Quiero preguntarte qué mirada tenés en torno a lo que sucedió ayer con estas declaraciones de Donald Trump, con el apoyo a Milei, pero pareciera ser este condicionamiento al resultado electoral y luego la respuesta, el derrumbe que hubo en los mercados. Bueno, si me permitís, yo creo que estamos todos, por supuesto, siguiendo las noticias, y yo también, pero me parece que para entender un poco lo que pasa hay que usar un poquito un gran angular, es decir, hay que mirar un poquito tomando distancia, porque seguir las declaraciones que hace el equipo económico, que hace el presidente, o que hace en este caso el presidente de los Estados Unidos, por momentos nos confunde y no sabemos bien qué interpretar. Lo primero es que el mundo está en una circunstancia muy distinta a la que hemos vivido en las últimas décadas. Para todos los que estamos vivos, básicamente, nunca tuvimos un momento como este. Este es un momento de tensión geopolítica muy, muy grande, parecido quizás a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero de ahí para acá no hubo nada como esto. Es una disputa muy, muy fuerte, hegemónica, por el control de las nuevas tecnologías y entonces también del poderío militar y económico. Esto es entre Estados Unidos y China, básicamente, y cómo se acomoda todo el resto de los países a esta realidad, incluida Europa, el resto de Asia y América Latina también. Entonces, lo que nos estamos viendo son cosas nuevas. Esto es lo primero que digo, porque a veces uno trata de buscar en el pasado para interpretar, lógicamente, lo que vive. Lo que estamos viviendo es nuevo. De hecho, un salvataje o un par de salvatajes o expresiones como las que ha tenido el gobierno norteamericano respecto de Milei son bastante particulares y novedosas. No las vimos antes así, con esta tonalidad. Y esto se inscribe en esta cuestión geopolítica. Eso es lo primero, mirando la escena global. Y lo segundo es qué está pasando en la economía argentina y por qué es tan necesario y tan importante lo que diga Trump. Palabra a palabra, interpretando las comas, los gestos. Y esto es porque Argentina, una vez más, está en una crisis de balanza de pagos. Y ahí la voy a hacer un poco corta, porque si no es una respuesta demasiado larga, pero digo, la pregunta es, ¿por qué estamos otra vez en una crisis de balanza de pagos? Sí, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Milei y su equipo, esos han llevado adelante un plan de acuerdo a cómo lo programaron y han tenido muy buenos resultados. Bueno, entonces, ¿por qué estamos aquí? Cecilia, ¿cómo le va? Úrsula hasta te saluda aquí. Me interesa, hola, por un lado, en relación a lo que estabas contándonos recién, ¿cuáles son las declaraciones de Donald Trump que en el marco de esta reunión con Javier Milei te resultan novedosas, que nunca antes habían sido igual? Y por otro lado, en relación a lo que estabas planteando, la disputa hegemónica o este mundo multipolar donde, bueno, por un lado están los Estados Unidos, China, entre otros actores, por supuesto, ¿qué lugar entonces ocupa allí, por ejemplo, para Estados Unidos la Argentina? Están conectadas. No es tanto que me sorprenda lo que dijo Trump ayer o dejó de decir, aunque el presidente norteamericano tiene unas formas un poco fuera de lo que es común en este tipo de relacionamientos internacionales al nivel más alto entre presidentes o presidentas. Es bastante agresivo, es informal, va y viene con lo que dice, entonces, bueno, después es el trabajo de interpretar palabra por palabra, gestos, cuando le pide a sus funcionarios que intervengan, lo que ellos dicen. Pero, ¿qué es lo novedoso? Y está conectado con tu segunda pregunta. Acá lo novedoso es que en esta tensión geopolítica, la Argentina, que no es un país sistémico, es decir, que no es un país que tiene per se un peso o una importancia que haga que estemos sentados en, digamos, en el G7, por ejemplo, en este nuevo contexto sí tiene ciertas relevancias. Y esta relevancia que la Argentina tiene se explica, por un lado, en su posicionamiento en América, y dentro de América, en América del Sur, y dentro de América del Sur, en el Mercosur, con acceso a los océanos, con acceso a la Antártida, con recursos naturales estratégicos como son los alimentos,
la energía en sus distintas versiones, renovable, no renovable, en fin, los minerales, dentro de ellos los minerales críticos, tierras raras, y además esta es una economía, este es un territorio muy grande, tenemos un país muy grande, muy extenso, con poca población para el territorio que tenemos, y tenemos capacidades industriales y capacidades de pensar los problemas bastante desarrollados. Y tiro un dato para que se entienda lo que digo y no es simplemente, bueno, los argentinos, qué piolas que somos. El cuarto o el quinto sector exportador de la Argentina son servicios basados en conocimiento. Entonces aquí, y esto es interesante también, por el rol que ha ocupado la educación pública en la Argentina y en particular las universidades nacionales a lo largo de la historia, es que la Argentina puede ser un hub de exportación de servicios basados en conocimiento, que son muchas cosas al mismo tiempo, no es solo informática, digamos, ¿no? Entonces, en Argentina para Estados Unidos y para otros países, va lo mismo para la Unión Europea, representa un territorio que tiene cierto valor geopolítico. Y lo que nosotros, los argentinos y las argentinas, tenemos que pensar para nosotros mismos es que en esta coyuntura, que es conflictiva y es difícil, nosotros tenemos algunos elementos que nos permitirían negociar mejor. ¿Negociar mejor qué? Negociar mejor un plan de desarrollo nacional para generar empleo de calidad y con buenos ingresos, que es parte de la batalla que están dando todos los países. De hecho, Trump dice eso. Trump le dice a sus empresas, vengan a producir acá. Retírense de Asia y vengan a producir acá. Generen el empleo acá y generen las innovaciones acá. Entonces, esta es la importancia. ¿Qué es lo raro? Lo raro es que nos estén mirando como si fuéramos un país sistémico, cosa que no somos. ¿Es raro? Bueno, no es tan raro porque tenemos algunas cosas que son importantes. Y entonces, este doble salvataje, porque esto también es algo importante, de marzo para acá, el gobierno de Milei ya tuvo 2 instancias en las que fue necesario que Estados Unidos interviniese vía un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional en marzo y en este último mes y medio con declaraciones del Tesoro de los Estados Unidos, incluso de su presidente, respecto de que ellos estarían en condiciones de desplegar distintas estrategias para que Argentina no entre en una crisis, digamos, que le haga saltar el tipo de cambio dramáticamente en las semanas previas a las elecciones. Es Cecilia Todesca Bocco con quien estamos conversando, una voz realmente muy relevante en este caso del peronismo. Fue vicejefa de gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández, luego pasó a ocupar el cargo de secretaria de Relaciones Económicas Internacionales cuando se convirtió en canciller Santiago Cafiero. Me quedo con esto último, Cecilia. Me llama la atención en algún punto esta crítica que se hace desde la oposición al carácter electoralista de esta medida. Cuando se denuncia desde el peronismo, bueno, el gobierno está negociando este swap para tener mayor respaldo financiero y poder contener el dólar antes de las elecciones. Recuerdo que en octubre de 2023 el propio Sergio Massa anunció que utilizaría parte del swap chino para contener al dólar antes de las elecciones. ¿No hay una contradicción ahí en el peronismo? No, digamos, lo que nosotros decíamos es, nosotros ya teníamos el swap con China y lo que anunciamos es que podíamos ampliarlo. Yo te recuerdo que en 2023 nosotros perdimos el 20% de las exportaciones por una sequía que hubo en la Argentina, que fue la sequía más fuerte de los últimos 100 años. Entonces, en particular en el año 2023, nosotros tuvimos un problema que es que a los dólares genuinos que genera la Argentina, que es en base a lo que exporta menos lo que importa de bienes y servicios, se nos cayó 20% las exportaciones. Entonces, en esa coyuntura en particular, nosotros sí necesitábamos ampliar el uso de un swap que ya teníamos con China. Primera cuestión. Pero segunda cuestión, es buena tu pregunta, porque aquí el problema es, ¿cómo hace la Argentina, que es una economía bimonetaria, para funcionar con los dólares que produce, que puede generar genuinamente? Y acá la diferencia entre lo que plantea una mirada más nacional y popular y lo que plantea, por ejemplo, el gobierno de Milei, que es parecido a lo que planteó el gobierno de Macri, es cómo financiás vos esa diferencia entre los dólares que te entran y te salen. Y lo que hizo Macri y lo que viene haciendo Milei es financiarlo con deuda. Con toda la deuda que fuese posible, a Milei le quedó menos margen, igual que al Frente de Todos, de hecho, porque ya Macri se había endeudado de tal manera que la Argentina había perdido el acceso a los mercados internacionales, y no solo eso, sino que tenía problemas para refinanciar su deuda en pesos. No sé si lo recuerdan, el perfilamiento famoso. Sí, que anuncia la CUNSA, claro. Sí. Entonces, volviendo a tu pregunta, el asunto es, la deuda, todos los países toman deuda y la refinancian, eso es lógico.
Pero lo que vos no podés hacer es sistemáticamente financiar una brecha entre los dólares que te entran y los que te salen con deuda, porque llega un momento en la que es evidente para todo el mundo que a vos no te van a alcanzar los dólares para devolver esa deuda. Que es la situación en la que está el gobierno de Milei en este momento. Y que es la situación en la que nos dejó Macri, de hecho, y que no hemos podido superar. En parte, además, porque parte de esta deuda es con el Fondo Monetario Internacional, que es un acreedor privilegiado, es decir, un acreedor que cobra siempre primero y al cual no podés reestructurar de ningún modo. Entonces, la pregunta aquí, y en este escenario internacional, es ¿cómo hace la Argentina para generar más dólares genuinos? Es el problema. Y el segundo problema son las velocidades. El apostar a inversión productiva para poder generar más exportaciones, eso lleva un tiempo. Y los dólares en el mercado financiero salen mucho más rápido. Después les puedo tirar algunos números si les interesan, vinculados con la fuga y todo lo demás, pero son impresionantes, ¿eh? El fondo nos desembolsó 14.500 millones durante el gobierno de Milei únicamente. 14.500 millones de dólares. Entre mitades de abril y fines de agosto, porque los números de septiembre todavía no los tenemos, la fuga superó los 17.000 millones de dólares. Cecilia, un poco en relación a lo que estás contando, hablabas antes de los recursos y los distintos elementos que tiene la Argentina que le permitirían eventualmente negociar mejor, y esta pregunta de cómo hace la Argentina al mismo tiempo para generar dólares genuinos, y una situación dramática que implica una atadura en relación, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional como acreedor privilegiado y las relaciones carnales, podríamos decir, con los Estados Unidos. Entre esas dos cuestiones, preguntarte quizás cómo pensar entonces la reorganización de un esquema argentino vinculado a un esquema soberano, es decir, cómo la Argentina genera dólares genuinos, con todos los recursos que tiene, cómo resuelve algunos elementos, qué va a pasar con la deuda que ella tiene. Es un poco grande, pero por lo menos en un trazo grueso, ¿qué camino debería seguir desde tu perspectiva? Ahí vos tenés dos preguntas, una referida a cuál sería el plan de desarrollo, anclándonos, digamos, en estos recursos estratégicos que tenemos y en las cosas que sabemos hacer, y lo segundo es qué hacemos con la deuda que ya tomamos. Entonces, lo primero, requerimos inversión extranjera, perfecto, inversión nacional. La tasa de inversión en la Argentina, que es la tasa total, que incluye la inversión extranjera directa, la inversión nacional y la inversión pública, lamentablemente en la Argentina siempre ha sido relativamente bajo, por lo menos de la vuelta a democracia para acá. En los momentos en los que mejor nos fue, en torno al 22-23% del PIB. Bueno, nos falta un montón. En la medida en que nosotros no podemos generar los consensos sociales necesarios para que los actores sociales reinviertan utilidades en la Argentina, con esta tasa de inversión es muy difícil generar el salto en la productividad que necesitas para exportar más, sistemáticamente. En segundo lugar, no nos sirve ser un enclave exportador. Claro. Es decir, agarrar los recursos naturales, así como los tenés, petróleo, mineral, alimento básico, y simplemente exportarlo. No nos sirve. Y no nos sirve ¿por qué? Porque no genera la cantidad de empleo necesario, y como no genera la cantidad de empleo necesario, tampoco generas los salarios que necesitas para estimular a otros sectores. Claro. Y en tercer lugar, justamente porque tenés energía, justamente porque tenés minerales, y tenés alimentos, y tenés servicios basados en conocimiento, y tenés una tradición industrial en la Argentina, vos tenés que poder avanzar en la cadena de valor y no exportar los recursos naturales sin intervención humana. Tenés que agregarles valor, y lo podés hacer con política industrial y científico-tecnológica, y es lo que hacen todos los países del mundo. Evitar exportar recursos naturales que además tienen un impacto ambiental, por supuesto, y que además están geolocalizados muy específicamente en un territorio para tratar de amplificar el bienestar económico y social. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Política industrial y científico-tecnológica. El RIGI va completamente en contra de esto. Para los que nos escuchan, el RIGI es el régimen de grandes inversiones que puso en práctica Milei. ¿Por qué? Porque les da más prerrogativas, las prerrogativas que de hecho las empresas internacionales ni siquiera pedían. Nosotros necesitamos hacer política industrial y científico-tecnológica. Otra nota al pie es lo que hace Trump. Hacen todos los países, pero Trump a la cabeza, ¿sí? Entonces es una primera cuestión. Nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad,
porque tenemos los recursos y tenemos las personas que pueden pensar los problemas y que pueden activar esa producción. Y lo podemos hacer en torno a una gran cantidad de sectores. Y mejorar los ingresos de las familias también implica mejorar el mercado interno, que es fundamental, porque nosotros todos no vamos a poder vivir de la soja, el petróleo y los minerales. Eso genera poco empleo y muy localizado. Nosotros necesitamos que todos los sectores se desarrollen. Entonces, eso era tu primera pregunta. A la segunda pregunta, ¿qué hacer con la deuda? Bueno, la deuda hay que mirarla en conjunto y es claro que la cantidad de deuda que el Fondo Monetario, es decir, los préstamos que el Fondo Monetario nos ha dado, son materia de discusión, porque no son montos que la Argentina, con este nivel de desarrollo y de generación de dólares que tiene, pueda pagar en un plazo como el que está establecido. Entonces, esa es una discusión política, que de hecho es lo mismo que está negociando Milei. Milei está diciendo, no me alcanzan los dólares, como yo soy aliado tuyo, eso le dice a Trump, ¿cómo me ayudas? Y Trump está tratando de dar señales en ese sentido. A veces la da más claramente, otras veces la da con algunas formas que introducen dudas. Pero sobre lo que no hay dudas es que estás hablando de un rescate financiero y nosotros necesitamos un plan de desarrollo. Y son dos cosas completamente distintas. Y un plan de desarrollo no lo puedes importar, lo tenés que generar vos. Es Cecilia Todescabo, con quien estamos conversando, economista. Integró el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, primero como vicejefa de gabinete de ministros, luego como secretaria de Relaciones Económicas e Internacionales. Me quedo en esto que marcaba recién Úrsula, Cecilia, para preguntarte en torno a cómo se da este debate en el peronismo. Yo recuerdo que hacia el año 2023, cuando ya estaba bastante claro que iba a ganar el peronismo, después de esa aplastante primera vuelta, aplastante paso, las primarias en las que se impuso Alberto Fernández, todavía persistía el debate de qué hacer con la deuda, y la decisión que terminó adoptándose, incluso a costa de cierta resistencia en el kirchnerismo, era la de, pautar un nuevo acuerdo de refinanciamiento con el fondo, con otras tasas y demás. Quiero preguntarte, en caso de que volviera el peronismo al poder, ¿considerás que ese debería ser el camino a adoptar o habría que ser algo más duro con el fondo? Yo creo que a esta altura, con la cantidad de deuda acumulada con el Fondo Monetario Internacional, que son algo así como 62.000 millones de dólares, lo cierto es que vos, técnicamente, si te sentás y haces una planilla, un Excel, y ves los ingresos en moneda extranjera que tiene la economía argentina y las deudas que tiene que afrontar, está claro que hay que hacer algo. Digamos, no hay manera. Vos haces una proyección sentado en un escritorio y no te da. Entonces, sí, me parece que va a haber que tener esa discusión. Discusión que en parte se tuvo, vos hablabas de 2019 y después 2020, lo que pasa que, fueron años bastante atípicos porque pegó la pandemia en 2020. En ese momento se eligió darle prioridad a la reestructuración de la deuda con los privados, sí, con los bonistas privados, y se dejó la renegociación con el fondo para más adelante. El acuerdo que la Argentina en ese momento logró con el Fondo Monetario es un acuerdo bastante bueno y de hecho además se siguió negociando para que la Argentina dejara de pagar los sobrecargos que después lo logró, salieron con este gobierno, pero lo impulsamos nosotros, que es una tasa de interés más alta. Para que se entienda, esos son los sobrecargos. Simplemente pagas una tasa de interés más alta. Entonces, a tu pregunta, ¿nos quedamos cortos para decir lo que se entienda? Yo creo que sí. Y creo también que fueron circunstancias muy especiales y que tuvimos que abarajar muchos problemas juntos. Y que el peronismo en ese momento no generó el nivel de diálogo interno necesario, no solo para acercar las críticas, sino también para acercar las propuestas concretas. Asumiendo lo propio, la verdad estaban pasando muchas cosas, insisto, al mismo tiempo, en 2020 y en 2021, y cuando de alguna manera empezamos a salir de la pandemia, nos atacó muy fuerte la inflación, porque hubo en el mundo un aumento primero del precio de los alimentos brutal y después de la energía, que a la Argentina le provocó además una aceleración en la inflación interna que ya tenía. Y eso produjo obviamente una inestabilidad macroeconómica que se sumó a esta tensión política que teníamos adentro del peronismo. Entonces todo esto es materia lo sabemos todos, lo vivimos todos, y creo que lo tenemos que usar como insumo hacia adelante, como insumo para repensar este plan de desarrollo y como insumo también para generar los canales de diálogo a través de los cuales podamos poner los problemas y las soluciones, ¿sí? Y eso tiene que venir de la mano. Y no es solo a altísimo nivel, sino en todos los equipos de trabajo. Tengo que decir también que trabajamos muy bien con un montón de equipos, entre ellos algunos
más simpatizantes de unas u otras líneas adentro del peronismo, ¿no? Yo tengo en realidad bastante buenos recuerdos del trabajo en lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, y me permito decir también que algunas cosas salieron muy, muy bien. Entre ellas, la tasa de inversión tocó el 22%, así como fue en un momento el gobierno de Cristina y en un momento también durante el gobierno de Macri, que es el tope al que hemos llegado de la vuelta a democracia para acá. Más o menos 22% del PIB, entre otras tantas cosas. Y otras salieron horribles, como ya sabemos. Quiero quedarme en eso que marcabas recién, Cecilia, en torno al nos quedamos cortos, que decías recién en torno a las negociaciones con el Fondo Monetario. Recuerdo cuando se publicó esta carta dirigida al Fondo Monetario de un grupo de senadores del peronismo en marzo pasado, entre ellos, por ejemplo, Juliana Di Tulio, una figura muy fuerte en esto, que cuando expresaban el rechazo al decreto mediante el cual se concretó el último empréstito con el FMI de Javier Milei, bueno, en ese momento alertaron sobre el potencial desconocimiento que podría llevar a cabo el peronismo en torno a ese crédito puntual. Cuando decís nos quedamos cortos, ¿barajás la posibilidad de desconocer esa deuda? Bueno, ahí nos introducimos, o sea, ahí entramos en algunas discusiones que tienen aristas muy complejas y que no pueden ser tratadas de forma liviana, porque hay cuestiones de índole legal. Y lo que sí me parece muy interesante de lo que han hecho las senadoras y los senadores del Partido Justicialista, es decir, de algún modo esto que yo te decía antes, con acumular una deuda que no tiene relación con el tamaño de la economía ni con su capacidad de repago. Y esto es básicamente lo que hay que poner sobre la mesa. Después, los caminos que se transiten para estimular esa discusión con el Fondo Monetario respecto de cómo hacemos para pagar estos dos créditos que vos le diste, primero al gobierno de Macri, en una determinada coyuntura política y también para que termine su mandato, y luego le diste a Milei en una circunstancia bastante parecida. Entonces, es una discusión que hay que dar, pero hay que ser muy cuidadoso con los términos. Yo no soy abogada además, y no estoy en condiciones de decir si la deuda se puede repeler o no. Lo que sí estoy en condiciones de decir es que si vos te sentás frente a una computadora de buena fe y armás el Excel con todos los ingresos que puede generar la Argentina en dólares y con todos los pagos que tiene que afrontar, la verdad es que necesitas más tiempo, menos tasa. Eso necesitas. No puedas afrontarlo, pero no podés afrontarlo en los tiempos y con los costos que hoy está enfrentando la economía argentina. Y esto es muy importante y se adapta al programa de desarrollo. Porque vos sí vas a generar más exportaciones. Y de hecho ya estamos teniendo saldo positivo en la energía, que durante muchos años fue saldo negativo. Sí. Ya estamos teniendo saldo positivo en energía y vamos a tener más exportaciones de minerales, que son muy impresionantes, son fuertes, un sector que puede aportar muchos dólares, igual que la energía, que vamos a seguir exportando más, igual que servicios basados en conocimiento y ojalá otros sectores industriales asociados, maquinaria y equipos, servicios asociados a minería, a energía. Entonces, hacia adelante vos vas a tener más dólares. Entonces vas a poder, en parte, pagar más. Pero ojo, creciendo, generando empleo, apuntalando el mercado interno y permitiendo que todos los que habitan este territorio vivan dignamente. No en un programa de ajuste brutal y convirtiéndote en una colonia extractiva donde todo recurso natural que tiene un valor se exporta sin agregarle nada. Y entonces finalmente no quedará nada en la Argentina. Esta es un poco la discusión. Cecilia, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos que te has tomado para atendernos, por la deferencia. Es una nota que ansiábamos mucho y sé que a gusto te estuve escribiendo muy recurrentemente para conseguirla, así que en serio valoramos mucho tu tiempo. Ay, sí, muy, muy amoroso como escribe y todo, y bueno, yo no estoy haciendo tanta prensa, pero tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Son muy jóvenes, los estuve escuchando, los felicito. Y muchas gracias por hacerme la nota. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Cecilia Todesca Bocco, economista, fue vicejefa de gabinete durante la gestión de Alberto Fernández, luego fue secretaria de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, dándole los créditos, por supuesto, a Augusto Macías, Melania Mato, Cecilia Claps, las productores de Cara Oseca, que nos dan este tipo de entrevistas tan relevantes. Seguramente la repercusión la estarán viendo en unos minutos nada más. Quédense, noticias en Radio Sputnik, nos metemos en la última hora de Cara Oseca.